Bueno, un gusto, Gloria, un agradecimiento muy especial por aceptar esta charla, esta invitación. Y es un honor para nosotros realmente recibirte en este ciclo que damos en llamar para el resto que se conecta recién, Interciencia, justamente abriendo un poco las fronteras de nuestro conocimiento en ciencias biológicas, en biotecnología, en biología molecular y dándole un marco distinto a nuestros seminarios habituales. Así que sin más, Gloria, te dejo con el auditorio y que seguramente vamos a disfrutar un montón esta charla yendo hacia los Muchísimas, cielos. muchísimas gracias, Leonora, muchísimas gracias por la invitación, gracias a todos por la presencia. Eh, Son de las charlas más difíciles que hay porque es hablar con gente muy preparada en otros temas. Entonces uno siempre tiene miedo de caer en algo muy trivial o en irse de tema. Así que complejo y además la complejidad con el título que elegí, bueno, caramba, tengo que abreviar unos miles de millones de años en algunos minutos. Así que necesariamente vamos a ir por ahí salteando y yo les pediría que si bien las preguntas más, las dudas más inextensos se pueden dejar para el final, que me corten si hay algo en el momento lo que estoy diciendo que no se entiende. Eh, y la otra cosa, digo, a ver, compartiendo este matecito de la mañana o el primer café, vamos poniéndonos en tema. Tomen en cuenta que el hidrógeno del agua que están tomando con ese matecito se formó hace 13.800 millones de años, en los inicios del universo, y no hubo otra formación posterior de hidrógeno. Así que más respeto a la agüita que toman, 13.800 millones de años están en ese trago. Y vamos a ver entonces cómo evoluciona, cómo aparecieron los demás, la intervención de las estrellas para los demás átomos y moléculas incluso con la que ustedes trabajan y la química prebiótica. Vamos a pasar a compartir. ¿Se ve bien? Se ve perfecto. Bueno, vamos a empezar entonces tratando de hacer rápido una historia muy extensa. Bueno, era lo que dije, que podía fallar el avance. Ahí estamos. Hay varias preguntas como ¿desde cuándo hay estrellas en el universo? ¿Siguen naciendo? ¿Cómo se forma una estrella? ¿Cuánto tiempo brilla hasta apagarse? Uno mirando el cielo tal vez piensa que las estrellas son eternas. No, algunas viven muy poco. Se especula que aproximadamente 250, 500 millones de años después del Big Bang, o sea, del inicio del universo. Saben que la explicación sobre el inicio del universo podemos acercarnos hasta el momento 10 a la menos 33 segundos, pero no el 0 segundos. Muy, muy, muy cerca del inicio, pero digamos, 250, 500 millones de años después, comenzaron a nacer las primeras estrellas. De hecho, las primeras estrellas eran unas 30, 300 veces más grandes que el Sol, muchísimo más brillantes, explotaron, desaparecieron, pero la importancia es que iluminaron el universo por primera vez. Y esas estrellas primitivas, que deben tener las más antiguas, se ha encontrado de 13.500 millones de años atrás, esas estrellas primitivas actuaron como semilla para la formación de objetos más grandes, como las galaxias. Todo el tiempo están naciendo estrellas nuevas.
dónde nacen, cómo se forma una estrella. El lugar de nacimiento de las estrellas son los los sitios más oscuros y fríos del espacio interestelar. Son nubes de gas y polvo, tamaños grandes, unos 100 años luz, y masas de algunos millones de soles. La densidad de esas nubes es 10.000 a 100.000 veces mayor que el gas circundante. O sea, uno se imagina el espacio interestelar como algo muy vacío. No es vacío, tiene nubes, tiene polvo y tiene concentraciones que pueden ser 100.000 veces más densas. Obviamente nada comparable con la densidad de un gas en la atmósfera, digamos, de la atmósfera terrestre, pero sí mucho más denso que el entorno. Y temperaturas cercanas al cero absoluto. Mucho contenido de polvo, justamente necesitan algo que las blinde, que las haga opacas a la luz. Esta, por ejemplo, es una nube famosa donde hay, si uno lo mira con un telescopio que ve luz visible, solo ve una mancha oscura. Y cuando lo mira con un telescopio sensible a la luz infrarroja, se ve que está lleno de estrellas adentro y detrás. Esas nubes oscuras llenas de polvo que se tragan la luz visible son el sitio, la cuna de estrellas nuevas. Esta es famosa, una imagen del telescopio Hubble, se llamaban los pilares de la creación. Nubes, ven que con distinta densidad de oscurecimiento, distinta densidad de gas, todo el borde están naciendo estrellitas nuevas y en el interior, cuando se mira en luz infrarroja, se ve, están naciendo todo el tiempo allí y esa radiación va carcomiendo los bordes de esa nube. O sea, partimos de una nube molecular que empieza a colapsar. Cuando yo hablo de molecular, piensen que en el espacio, pese a ser muy vacío, hay moléculas muy grandes, hasta de 30 o más átomos, hay moléculas complejas. Esas nubes moleculares, por algún efecto, algún choque, algo empiezan a colapsar y esa gravedad hace que se aprieten y se rompan en pedazos decenas o centenares de cúmulos más pequeños. Cada vez son más pequeños y la gravedad en cada fragmento de nube atrae más y más materia del entorno. Y se empieza a contraer y a girar y se forman discos en el centro cada vez más compacto, que es la protoestrella, y discos alrededor que quedaron con los restos de estrella, de donde se van a formar los asteroides, los cometas, los planetas. Vamos a ver un caso, veamos una que sepamos todos. Las Tres Marías. Las Tres Marías es muy fácil de ubicar en cielo norte, cielo sur. La vemos siempre, son brillantes. Betelgeuse, Rigel. Un acercamiento a esa zona del cielo. Aquí están las Tres Marías. En la daga, el cinturón de Orión, como se llama la daga, hay una nubecita. La pueden ver con buenos largavistas también. En la daga hay una nubecita, la nube de Orión. Y en el centro de esa nube están naciendo estrellas a lo loco. Se están formando un montón de estrellas. Estas brillantitas ya se formaron y empezaron a producir luz propia. Y otras se van condensando del gas de esta nube. Solo para mandarse la parte, no se llaman las Tres Marías, yo sé el nombre, Alnitak, Alnilam y Mintaka. Y miren, comparen, son tres estrellas gigantes, comparen con el tamaño del Sol, son muchísimo más grandes. Y obviamente están ubicadas a distintas distancias ellas, brillan parecido, pero Alnilam está mucho más lejos que Alnitak y Mintaka. Y cuando terminaron de formarse, quedan todavía un poco inmersas en lo que llamamos una nube placentaria. Estas son las Pléyades, que todavía se ve los restos de la nube de las que se formaron.
Y les decía que se van con esa nube que se compactó, empieza a girar, al girar por la propia cinética, se vuelven, quedan achatadas en un disco. Y esos discos pueden compactarse, agrupar materia y, por ejemplo, se forman los planetas rocosos, como la Tierra o los que están cercanos al Sol, o son más grandes y atraen gas de alrededor, son los planetas gigantes. Júpiter, Saturno, se forman los gigantes que son los planetas gaseosos. Esto era teoría hasta no hace mucho, hace pocos años. Y por ejemplo, con el radiotelescopio ALMA, que está ubicado en Atacama, en Chile, se observó esto alrededor de una estrella. Hay muchísimos sistemas planetarios extrasolares, pero alrededor de una estrella joven, donde ven los anillos oscuros, quiere decir que se chupó el material difuso de alrededor y se formaron planetas. Quiere decir que esa estrella tiene planetas. Ahora se observa hasta lunas formadas alrededor de los planetas, la calidad de los telescopios. Esta imagen tendrá 4 o 5 años como mucho. O sea, realmente todas las teorías de cómo agrupan y de los pedacitos sueltos que quedan el cinturón de asteroides, como el asteroide Dubner que nombraba Leonora, o en los cometas, ahora va a venir un cometa Atlas, y esos son mensajeros del pasado. Es muy importante porque nos cuentan la historia de cómo fue el material del que nació el Sol y todo nuestro sistema solar. Las estrellas no nacen solas, en general de a pares, de a tres, es difícil que se formen estrellas aisladas. A veces se agrupan como locas. Este es, por ejemplo, un cúmulo globular M15, es un cúmulo muy antiguo. Tiene como cientos de miles de estrellas, un cúmulo. En el espacio ocupa poca distancia. Si se hubiesen formado planetas y viviéramos en algún planeta alrededor de alguna de estas estrellas, bueno, difícil que no habría agua líquida por las temperaturas que debe haber ahí, pero no habría noche nunca, porque siempre habría estrellas muy cerca, muy brillantes, iluminando. Sería un planeta sin noches. Este es un cúmulo abierto. Este es lindo de observar con telescopios de aficionados en el sur. Se ve en el sur, lo llaman la cajita de joyas por los colores. Lo que quería que miren acá en las dos es que hay estrellas de distintos colores. Y eso nos está diciendo algo. Estas, por ejemplo, sí sabemos que están todas a la misma distancia. Y hay rojas y hay azules. Esto a un físico le entusiasma. Desde esa nube madre dispersa hasta que nace la estrella, la densidad cambia 10 a la 20 veces. Aumenta 10 a la 20 el material. Y el tamaño pasa de unos 100 años luz a un objeto que tiene unos cientos de miles de kilómetros. Así es la compactación. Al compactarse, obviamente aumenta la temperatura, es un gas que estamos comprimiendo muchísimo por acción de la gravedad. Aumenta la temperatura de los 2-3 grados que tenía en el espacio interestelar a 30 millones de grados. Entonces se enciende el horno nuclear, empiezan a fusionarse átomos y empieza a brillar. Ahí nació la estrella. Cuando nacen estrellas, esto es en una galaxia distante que tomaron una buena imagen cercana, todos estos nudos rojos son regiones de formación de estrellas. En nubes, nuestra galaxia se parece a esta, es una galaxia de tipo espiral, en el que nosotros vivimos en los suburbios. Si al salir de acá se sienten un poco perdidos, miren la flecha, usted está aquí. Vivimos en los suburbios, lejos del centro. En los brazos espirales hay polvo, son esas manchitas oscuras que absorben la luz. Y los nudos rojos son regiones de nacimiento de estrellas, que sobre todo se activan en las regiones de los brazos. Ya las hicimos nacer, empezaron a brillar. La vida
de las estrellas todo el tiempo es la lucha entre dos fuerzas opuestas. Toda esa masa compactada es mucha gravedad, que atrae toda la masa hacia el centro de la estrella tratando de compactarla. Pero al compactarla aumenta la temperatura, se produce fusión nuclear, se produce una presión hacia afuera que trata de desarmarla. En eso consiste la vida de una estrella. Cada vez que tiende a compactarse demasiado, levanta la temperatura y pasa a otro nivel de fusión nuclear. Puede ser breve o de miles de millones de años, y lo que determina el largo de la vida de una estrella es la masa. Lo más elemental es que se formaron las primeras estrellas con el hidrógeno que venía desde el Big Bang. Desde el origen del universo, ahí se formó hidrógeno, un poco de helio, algo de berilio y nada más. Pero sobre todo el hidrógeno, que es el gas más abundante de todo el universo. Se va a fusionar, se va a formar entonces átomos de helio al unir dos núcleos de hidrógeno. Cuando se le acaba ese combustible, gasté todo el helio, ya no tengo cómo defenderme de la gravedad, vuelve a subir la temperatura y se fusionan los átomos de helio y forman carbono y oxígeno. Vamos recorriendo la tabla periódica hasta ahí. O sea, con estrellas como el Sol o masas a lo sumo de 8 veces la del Sol, la evolución termina ahí. No le da para más la masa. Yo a veces doy el ejemplo, es como, digo, bloquecitos de Lego. Cada vez tengo una cantidad de bloques de Lego. Cada vez voy juntando bloques más grandes. Cada uno de estos son bloques más grandes que tengo que unir, hasta que se me gastaron todos. El Sol pasa unos 10.000 millones de años transformando hidrógeno en helio. Hasta ahora lleva brillando 4.600 millones de años. Entonces gastó un equivalente a 100 veces la masa de la Tierra, ya del combustible con el que se formó esa estrella. Esos son modelos físicos bien comprobados. Pero si se formó con más masa, le siguen sobrando bloques para unir. Entonces, más allá de la fusión que dio carbono y oxígeno, van a seguir agrupándose núcleos atómicos y se va a formar neón, magnesio, oxígeno, luego pasa al silicio, azufre, hasta que llega el hierro. Ahí pasa algo mágico porque el hierro tiene, perdón, me olvidé de apagar esto. Disculpen, estas cosas pasan. Bueno, qué barbaridad. Esto córtenlo para el YouTube. No estamos escuchando nada Sí, particular, nosotros no Gloria, no te escuchamos. preocupes. Era mi teléfono. El tema era que hasta el hierro, resulta que el hierro tiene un núcleo tan grande, con tantos protones y neutrones, que tratar de agregarle más cargas positivas es imposible. Ahí la física nuclear funciona y lo rechaza. Esta es la foto de vida de las estrellas. Voy a abrir un poquito acá para que vean cómo evoluciona. Esto es un diagrama de Hertzsprung-Russell. Digo, a principios del siglo pasado, dos distintos, y como no había internet, tardó uno como 11 años en darse cuenta que ya estaba inventado. Ahora se los honra con los dos nombres. Esto sería algo así como, imaginen que viene un extraterrestre y fotografía a toda la humanidad y tiene que presentar un informe. Entonces dice, la mayor parte de la gente de ahí mide entre 1,50 m y 2 metros. Y casi todos están ahí, pero hay más pequeñitos y hay más grandes. Hay jóvenes y hay viejos, pero la mayor parte de la población está en la Edad Media.
Eso es lo que está pasando acá. Disculpen si esto parece medio infantil, pero encontré la mejor manera de que se recuerde. Cuando está formándose la estrella, está totalmente fuera de este diagrama. Este diagrama, ¿saben lo que está graficando? No miren los ejes. Es la luminosidad o el brillo absoluto, o sea, como si trajésemos todas las estrellas a una distancia fija y nos olvidamos que las más lejanas las vemos más pálidas. Vamos a ver cuál es su brillo verdadero. Y ponemos en este eje el brillo verdadero, o magnitud absoluta, y en este eje la temperatura o el color con la que se ve. Las más frías son rojas. Los astrónomos tienen una cosa un poco ridícula de graficar los ejes al revés. Y acá la temperatura va de derecha a izquierda aumentando. Las frías son rojas, las muy calientes son azules, como el color de la llama. Cuando se estaba formando, en estado de protoestrella, está fuera de este diagrama. Cuando nace, se incorpora al diagrama por acá. Son poco luminosas, son frías. En la medida que van fusionando y van avanzando, el Sol está a esta altura, es una estrella amarilla, común. La mayor parte de las estrellas del universo son como el Sol, es lo más común. Cuando va evolucionando, aumenta el brillo, aumenta la temperatura, hasta que llega, esta es una etapa en la que empezó a quemar helio, y esta es la etapa madura de las estrellas, que después de pasar por etapas de gigantes, como Betelgeuse ahí en la constelación de Orión de las Tres Marías, envejece, por ejemplo, como enana blanca. Es una estrella que queda compactada casi del tamaño de la estrella, de la Tierra, pero sin ninguna fuente que alimente, que emita energía. Dejó de brillar, se le apagó el horno y se compactó. Y llegó a un límite en el que ya no pelea con la gravedad. Tarda muchísimo en enfriarse esas estrellas porque son chiquitas, tienen una superficie de difusión del calor pequeña, y cuando se apagaron tenían millones de grados cuando dejaron de producir. El universo está lleno de esos cuerpos flotantes, enanas blancas, estrellas que van muriendo muy lentamente. Hay otras estrellas que se forman de entrada muy gordas, con muchas masas solares de entrada. Las gordas vienen a parar directamente acá, o sea, son luminosas y azules, ni bien se formaron. Y vamos a ver que las gordas tienen una vida muy corta, desperdician el material muy rápido. Con respecto al nacimiento, no es ni simple ni rápido. Yo les conté, se compacta, etcétera, pero es un tema de mucha investigación, esa transformación de gas en estrella. Y depende de con qué masa empezó esa nube de la que va a nacer la estrella. Si era muy chiquita, 1/10 de la masa del Sol, puede tardar 100 millones de años en empezar a brillar y llamarse estrellita. Como el Sol, por ejemplo, tardó 1 millón de años en empezar a brillar, en pasar de nube a ser estrella y empezar a procesar su quema de hidrógeno. Si empezó con 100 masas solares, era una nube muy gorda, en 10.000 años ya está, se formó una estrella. Obviamente, la gravedad actuaba sobre una masa muy grande, elevó la temperatura más rápida, empezó a brillar más rápido. Crecer tampoco es fácil. Toda esa evolución que les mostré va creciendo en la vida, en realidad los procesos físicos son complejos. El Sol, cuando deje de quemar helio, se va a expandir como una gigante roja, va a ser tan grande que va a llegar hasta la órbita de Marte. La Tierra va a quedar metida, absorbida dentro de esa gigante roja, va a ir espiralando hacia el centro. No vamos a contar la historia ya nosotros hasta ese momento.
faltan 4.000 y pico de años, pero ese sería el destino que le espera. Y después, cuando yo les decía, quema el helio y se transforma en carbono y oxígeno, se va a enfriar un poco, conservando la luminosidad, etc. O sea, van y vuelven, se vuelven brillantes, se vuelven pequeñas. El crecimiento es complejo. Pero una cosa que estoy dejando acá, se formaron átomos. No hay otra fábrica de átomos que las estrellas. Es el único horno nuclear en el universo. Esto es muy lindo. Hay un satélite, el satélite europeo Gaia, que observó miles, millones de estrellas y les puede sacar la distancia, porque puede ir mucho más lejos, calcular por paralaje la distancia, entonces sabe la magnitud absoluta. Y pusieron un programa que le dijeron, bueno, Hertzsprung y Russell propusieron este gráfico a principios por los años 1900. A ver si es cierto con miles o millones de estrellas que observamos. En realidad estas son algunas decenas, creo que 86.000 estrellas. Y las hicieron poner, simplemente graficame la magnitud absoluta, su brillo y su color. Y acomoda exactamente toda esta banda, que yo digo, la historia de vida de las estrellas, es secuencia principal se llama, es donde pasan la mayor parte del tiempo de vida todas las estrellas del universo. Las enanas blancas, las gigantes rojas, todas aparecen allí. ¿Evolucionaron? Ahora, ¿cómo mueren? O brillan miles de millones de años hasta que se les acaban los recursos para generar luz y terminan como enanas blancas, o mueren violentamente porque gastaron demasiado rápido los recursos y se quedan sin defensas ante la gravedad, o envejecen tranquilamente como enanas blancas hasta que súbitamente una acción externa las despierta y precipita un cataclismo. Del primer caso, ya lo mencioné rápido, son las enanas blancas que se van apagando muy lento. Veamos proceso, cuánto tiempo lleva. Por ejemplo, tomé el caso de una estrella 25 veces más grande que el Sol. Hay muchas estrellas de ese tamaño. Entonces, para pasar y fusionar de hidrógeno y producir átomos de helio necesitaba 4 millones de grados y gasta 10 millones de años en hacerlo. Le dura ese combustible. Del helio al carbono necesita mucho más temperatura porque son átomos más grandes. Necesita 100 millones y ese combustible le dura 1 o 2 millones de años. A la etapa siguiente, fusionar carbono para producir oxígeno, neón, magnesio, necesitas cada vez más temperatura y le dura 1000 años. Esos bloques grandes los está gastando muy rápido. Del neón pasar, digamos, en particular a oxígeno y magnesio, necesita 1000 millones. Y le duró, se salvó de contraerse por la gravedad unos pocos años. A la fase siguiente, al silicio y azufre, le duró el combustible que tenía para defenderse 1 año de la gravedad. Y estamos hablando de vidas estelares. Del silicio al hierro necesita 3.000 millones de grados y le dura días. Hasta que llega al hierro, entonces le pasa algo terrible, que al hierro ya no se puede fusionar. Al contrario, se fisiona, chupando más energía. Y eso dura menos de un segundo. Nada defiende de la gravedad. Agotó todo el combustible nuclear, pero sigue radiando energía al espacio sin enterarse. No tiene ninguna producción propia de energía. Y no se entera que ya nada sostiene. Y el núcleo, porque cada vez que se formaban átomos más pesados, los tira para adentro. La estrella quedó formada como con capas de cebolla, los átomos más livianos afuera, hidrógeno, helio, y carbono, oxígeno, todos los más pesados hacia el centro,
Y el hierro quedó en un núcleo compacto, chiquito, pero no produce energía. La gravedad lo sigue comprimiendo, se fisiona, encima sufre reacciones de fusión en núcleos más pesados y sigue consumiendo energía. Las capas externas de pronto se dan cuenta que nada las sostiene y se produce una tremenda implosión. Nada defiende de la gravedad. En segundos, el núcleo estelar sufre una implosión, una tremenda compactación. La temperatura sube 100.000 millones de grados, más o menos. La presión es tan extrema. En los átomos ustedes saben que entre el núcleo y la primer capa de electrones es un espacio vacío muy grande comparado con el tamaño del núcleo y del electrón. Y sin embargo, lo compacta tanto que los electrones se fusionan con los protones del núcleo y se forma una estrella, un cuerpo compacto solo formado por neutrones. O alguna materia que se desconoce la composición, se dice a veces materia extraña, quarks, pero que ni siquiera los quarks, materia extraña, no se conoce la composición, y si no son puros neutrones. Yo les decía, todo eso se compactó, y de pronto esa capa externa, lejana, que seguía radiando, mira para atrás, nada la sostiene y explota. Viene. Ahí explotó. Esto es lo que llamamos una supernova. Una tremenda explosión de una estrella. Tremenda. Se disgregan cientos o miles, no, miles no, decenas o cientos de masas solares se expanden al espacio, velocidades 5.000, 10.000 kilómetros por segundo. Es una de las explosiones más poderosas que hay en el universo. ¿Y qué se escucha? Nada, porque el sonido necesita un medio elástico para propagarse y está prácticamente vacío afuera. Y en el centro queda ese núcleo de hierro chiquitito, radiando la energía. ¿Se escucha ahí? ¿No? Bueno, es un latido. Queda radiando energía al exterior en unos haces tan poderosos que si apuntan a la Tierra, llegan a la Tierra como si fuese un faro perfecto, que se mide la precisión hasta el milisegundo. Tan perfecto que cuando lo descubrió una tesista en 1967 con datos del telescopio Jodrell Bank, Jocelyn Bell, tardaron en informar este descubrimiento porque se pensaba que eran señales extraterrestres. Era tan perfecto que tenía que venir de alguna civilización tecnificada. Y hasta comprobar que en realidad era de origen natural, se tardó y vio esas casualidades científicas que mientras esto se descubría en Inglaterra, en Estados Unidos, los físicos habían avanzado y descubierto que cuando se compacta y se forma una estrella de neutrones se tiene que producir un efecto así, que se producen estos chorros muy energéticos con campos magnéticos muy intensos. Imaginen que tienen una masa 1,5 veces la del Sol, compactado a una esfera de 10 a 15 kilómetros de diámetro, más chiquito que media ciudad, y metimos ahí. Imaginen la densidad. Se forma ese superfluido, una cucharita, 1 centímetro cúbico de ese superfluido pesa más de 100 millones de toneladas, solo sostenido por la gravedad. Y el campo magnético es impensable, millones de veces mayor que el mayor campo magnético que se pueda generar en laboratorios terrestres, que se haya generado hasta el presente. Esos son los pulsares, porque se los observa como estrellas pulsantes.
Uno observa un pulso, otro cada vez que gira. Hay lentos y hay muy rápidos. Ahora puede pasar que la densidad del núcleo central de la estrella sea mayor todavía. Tremenda. Estrellas muy grandes y resulta que el centro ya no se puede defender de nada y desaparece del espacio-tiempo. Ahí se forma un agujero negro, colapsó y a partir de este límite, horizonte de eventos, ya no perdemos todo contacto. Se lo llama agujero negro porque ninguna radiación puede ser detectada de ahí. Esto es como lo vemos los astrónomos, que es cuando la materia va cayendo en ese agujero negro, se calienta y emite como chorros calientes que se puede detectar con telescopios. Para los físicos esto es algo que desapareció del universo, desaparece del espacio-tiempo. O sea que la explosión de una supernova también puede terminar formando agujeros negros. Esto solo como dato. Las enanas blancas, o sea, como va a llegar a ser el Sol, va a tener un radio de unos 5.000 kilómetros. O sea, compactamos el Sol al tamaño de la Tierra. Las estrellas de neutrones tienen un radio de unos 10 kilómetros. Compactamos la Tierra, un globo muy chiquito. Y los agujeros negros, un radio de 3 kilómetros, hasta donde podemos decir el horizonte de los eventos. Compactemos la Tierra hasta una bolita de 1 centímetro de radio. Entonces decíamos, ¿cómo mueren las estrellas? O brillan como enanas blancas, o explotan, o envejecen tranquilamente y de pronto algo les produce un cataclismo. Yo les decía que las estrellas en general no nacen solas. Son binarias, normalmente tienen una compañera que se formó con ellas, o de a tres. Que se formó con ellas no quiere decir que evolucionen igual. Si una captó más masa que la otra, una puede envejecer tranquilamente como enana blanca y la otra quedó más joven y llegó a una etapa de gigante roja. Se expandió, la gigante roja aumenta enormemente el diámetro y le invade el espacio a esa enana blanca que envejecía tranquila. Le tira masa y despierta un cataclismo termonuclear. De golpe se produce una serie de reacciones termonucleares impensadas. Ahí la explosión es instantánea. Todavía se discute si por deflagración, detonación, hay un frente de llama que evoluciona hacia el interior de la estrella. La disgregación es instantánea. No deja ningún residuo, ahí no queda estrella de neutrones, no queda nada. Desaparece para siempre todo rastro de esa estrella y son las más luminosas. Tan luminosas, esas se llaman supernovas de tipo 1A, tan luminosas que se las usa para medir los confines del universo. Son una de las herramientas para ver la geometría y el tamaño del universo, porque la luz viaja por muchísima distancia. Puede ocurrir también que haya dos enanas blancas que eran hermanas, que evolucionaron igual, empieza a girar una alrededor de la otra, ¡pum!, se fusionan y explotan. Esas también son supernovas. Cuando explotan, en segundos libera 10 a la 51 hercios de energía. Por eso yo les decía, son de las explosiones más energéticas del universo. Se las comparaba con las bombas atómicas, lamentablemente detonadas en el planeta. Entonces es como 10 a la 29 Hiroshimas. En ese punto donde explotó una estrella, brilla en el cielo algunas semanas o meses. Y en ese tiempo emite más energía que la que libera el Sol en 10.000 millones de años. En ese punto, en esos días. Y las capas externas salen despedidas a velocidades 5.000, 10.000 kilómetros por segundo
barren todo lo que encuentran alrededor, empujan todo el gas interestelar, crean vacíos calientes, cambian la geografía, cambian la topología del medio interestelar. Y esa zona donde explotó una estrella nunca más va a volver a ser como era antes. Es un cambio irreversible en el universo. Le cambió la física y la química. Y al explotar, llenó el espacio interestelar con los átomos que fabricó. Si no explotaran las estrellas, seguiríamos solo con hidrógeno y helio. La única manera que se liberen los átomos al espacio es con explosiones estelares. La importancia de las supernovas. Esos átomos enriquecieron nubes alrededor, nubes de gas. De esas nubes de gas, por algún efecto, empezó a compactarse, formó los grumos, formó una estrella central, un disco con planetas, y acá estamos. Somos, por lo menos, el Sol es hijo de una estrella de segunda generación. En algún momento explotó una supernova en el vecindario, y por eso llegaron los átomos con los que ya contó el planeta para empezar a evolucionar a una química prebiótica. O hay un astrónomo americano que dice, finalmente somos todos hermanos, venimos de la misma supernova en este planeta. Así se ve, por ejemplo, en una galaxia, cuando aparece una estrella nueva. Así se las descubre. En un lugar donde no había, esta es una imagen del 2001 y esta es del 2004, donde no había nada, apareció una estrella brillante. En esta galaxia explotaron dos a la vez. Cuando en nuestra, no sé si puse, a ver, bueno, vamos a volver acá que les quiero contar un poquito de historia de pasado. Desde la Tierra lo veríamos como aparecer una estrella nueva. Nuestros antepasados sí las vieron. Les voy a mostrar después cómo mostraron la aparición de esas estrellas nuevas y que después se comprobó que eran explosiones de supernova. Lamentablemente, desde que se inventó el telescopio, no volvimos a observar ninguna en nuestra galaxia. Entonces salimos a estudiarlas en otras galaxias. Acá nos emparentamos los biólogos y los astrónomos. Esta es una que sabemos todos. Ahora miren los colores. Los azules se crearon en el Big Bang y después nunca más. Ahora, todos los demás, los cuadritos verdes, amarillos, violetas y grises, necesitaron de estrellas de baja masa muriendo, enanas blancas, estrellas explotando, las muy masivas, estrellas de neutrones fusionándose y hasta explosiones de enanas blancas. Salvo estos marroncitos que se crearon en laboratorio, todo lo demás necesita de explosiones estelares para formarse, porque llegamos hasta el hierro, pero resulta que en el proceso de la explosión hay procesos nucleares lentos y rápidos, hay una inyección, yo por abreviar no conté que al momento de la explosión una enorme cantidad de energía se la llevan los neutrinos. Los neutrinos son una partícula sin masa, sin carga eléctrica, que atraviesan rápido todo y se llevan como el 90% de la energía, pero el poquito, o el 99%, el poquito restante, resulta que trae una carga de neutrones enorme y entonces se siguen formando átomos. Hay un montón de átomos que se fabrican en el proceso de la explosión. Hay una nucleosíntesis explosiva, se llama eso. O sea, lo favorece el proceso, todo lo que no venía del núcleo estelar, o sea, del hierro en adelante, todos los demás en el proceso de la explosión o algunos de los otros procesos. Digamos, un par de
metales apreciados, muy apreciados en la Tierra, oro, platino, necesitaron la fusión de estrellas de neutrones en algún momento en el pasado y que enriquecieron la materia con la que se formaron estrellas que después explotaron. Estos son los registros del pasado. En el año 1006, acá yo entiendo chino y dice, publicaron eso los registros del emperador. Los emperadores tenían sus observadores del cielo con fines astrológicos. Y entonces tenían observadores en puntos opuestos y registraron y publicaron en el Shuxi Tongxiang que en la noche del 30 de abril del año 1006 registraron la aparición de una estrella nueva 10 veces más brillante que Venus, con una forma como la de la media luna, con rayos tan brillantes que podían realmente ver cosas con su luz. Está publicado con mucho detalle. Después, en el año 1054, explotó otra, y este es tal vez este registro, una pictografía en una piedra, en una roca en Estados Unidos, tal vez es el único registro americano de una explosión de supernova, coincide con la fecha y parecería que muestra la aparición de una estrella nueva cerca del cuarto creciente y que la estrella brillaba tanto como la mano. Bueno, eso dicen los antropólogos que interpretan pictografías. Coinciden las fechas con las fechas astronómicas. Tycho Brahe, ya con su estación en Dinamarca, observó en 1572, la dibujó. Me gustó la publicación porque dijo sobre la estrella nueva nunca vista antes en la vida o la memoria de nadie. Los chinos y los árabes son los que guardaron mejores registros de estrellas de explosiones. Y después, con telescopios y radiotelescopios, fuimos a buscar los sitios y ahí están los remanentes. Yo les decía, perturban para siempre el espacio interestelar y se forman remanentes de supernova. Acá recién entré en mi campo de investigación. Son nebulosas muy hermosas que brillan sobre todo en ondas de radio, por eso mi herramienta sobre todo eran radiotelescopios, pero también brillan en rayos X, en óptico, en infrarrojo. Entonces hay que usar toda una colección de telescopios para estudiarlas. Esta es la que observaron los chinos, esta es la nebulosa del Cangrejo, que la descubrió con un telescopio de poca resolución, le vio forma de cangrejo. Acá hay un puntito que apenas se ve, pero es la estrella de neutrones. Esta es la que observó Tycho Brahe. Violeta son rayos X muy energéticos y en el centro, en rayos X, todo ese material caliente, por eso forma esos rulitos, porque está dando vuelta todo el tiempo, lo que quedó cuando pasó lo que se llama una onda de choque, que fue al momento de la explosión. Una onda de choque supersónica, como la de los aviones supersónicos, pero millones de veces más potente. Esta tiene una combinación de luces y colores. Nada, son nebulosas muy lindas y que tiene mucha física metida en su interior, que es lo que analizamos. Esta es Casiopea. Resulta que esta explotó hace 350 años más o menos. Deberíamos haberlo observado porque ya había telescopio, pero no se la vio. Capaz que estaba escondida bajo nubes de polvo muy espesas y entonces desde la Tierra no la vimos. Lo que quería mostrar en esta es que mirada en rayos X con filtros que detectan transiciones en distintos átomos, acá aparece como se ve en silicon, en hierro, en argón o el polvo. Lo que quería era mostrar si estaban los átomos ahí adentro, los que se formaron, quedaron en capas, seguramente se mezclaron, yo les dije quedan como capas de cebolla, pero hay movimientos convectivos, se mezclan y al momento de la explosión salen todos
y ahí los vemos, sí estaban adentro. Si no, no hay otra manera de espiar. Yo digo, la explosión de una supernova también es una autopsia de la estrella. Al momento de morir es cuando se puede ver cómo estaba hecha y cómo fue su antecesor y cómo era cuando vivía. Eso sobre todo es muy valioso, los datos, estudiar la luz cuando ni bien se anuncia que explotó una supernova, que ahora hay anuncios casi muy rápidos, casi automáticos, y todo el mundo pone sus telescopios a mirarla. Cuando va subiendo la luz hasta alcanzar ese máximo brillo que les mostré, ahí hay información importante para descubrir cómo fue la estrella precursora, cómo era mientras estaba viva. Y después explota y se produce un montón de cosas extrañas y fuertes. La física fuerte produce muchas cosas raras. Esta me gusta en particular, esta la estudiamos mucho. Aquí, ese puntito azul, esta es Puppis A. En general son fuentes del sur porque contábamos más con telescopios, pero no importa, usábamos sino del norte o del espacio. Ahí está la estrella de neutrones. Esta es una imagen toda en rayos X, con distintos filtros en rayos X para mirar distintas emisiones que decimos blandas o duras. Yo te puedo hacer Esta es una la, pregunta mientras tanto, claro, Gloria. Mi pregunta va a sonar a bestialidad seguramente porque como tengo la mía en los temas de ustedes. conocimiento cero. Pero, digamos, ¿cuánto es el tiempo que estamos, digamos, que ustedes observan esto? Es decir, retrospectivamente en la historia del universo, ¿cuánto tiempo Atrás, hace que esto sucedió, que transcurrió? Cuando ustedes ven la explosión de una supernova, etcétera, ¿cómo calculan por cuál la es el tiempo en el distancia, que, por la distancia, y por la cuánto tiempo distancia. entonces hace Y que sucedieron depende estas cuestiones? es una excelente pregunta, gracias por cortarme en esto. Depende la distancia a la que se haya descubierto esa fuente. Si está a 10.000 años luz, esa explosión ocurrió hace 10.000 años. Nosotros la miramos como si fuera el presente. Claro, Se eso. mide hasta la expansión, vamos tomando datos y se mide hasta cómo se expanden estas nebulosas. Como si estuviera ocurriendo ahora, pero depende de la distancia. A 4.000 años luz, bueno, explotó hace 4.000 años. Ahora, Claro. el momento que brilla y se la ve en la galaxia como una estrella nueva, puede durar días, meses, 100, 200 días como máximo, visibles en el cielo, salvo que tengas telescopio muy sensible que vea fuentecitas muy débiles. Una vez que se formaron estas nebulosas, pueden estar 8.000, 10.000 años en el cielo. Se producen muchos fenómenos físicos acá y se van expandiendo, siguen expandiéndose hasta que se pierden en el espacio, se rompen esas, nosotros llamamos burbujas, aunque no tengan una forma redonda. Si nada las interrumpió, pueden mantenerse redonditas mucho tiempo, porque la explosión es bastante isotrópica. Nada dice que se expanda mucho para un lado una vez que explotó. Y entonces se mantienen burbujas bastante redonditas, o a veces encuentran una nube densa y ahí se achata y sigue redondita para este lado y acá quedó chata. O esta, que es joven, esta es la que les dije, explotó en el año 1054. O sea, hace 1200 años es nada, es acá nomás. Y acá está la estrella de neutrones inyectando esos chorros que yo les decía y sigue perturbando, gira, miren cómo agarra el material acá alrededor, sigue inyectando energía, esta sigue caliente, decimos, sigue evolucionando. Pueden durar miles de años. Yo decía, acá entra el hecho de ser astrónoma mujer. Cuando yo investigaba muy activamente, por ejemplo, y tenía hijos pequeños, el descubrimiento de una supernova era una novedad astronómica que se publicaba en Astronomer's Telegram
telegramas o fax, yo decía, los hombres pueden salir corriendo, ir a un telescopio en la montaña, viajar a Estados Unidos, viajar a Chile, lo que sea, ponerse a tomar datos. Nosotras las mamás teníamos que estudiar remanentes de supernova, las nebulosas que se forman después, porque total duran cientos o miles de años brillando y voy a poder aprender mucho y mostrar mucho de la evolución, el futuro y el pasado estudiando esto que dura mucho y no necesito competir. Ahora todo es más fácil y a distancias. Hay patrullajes para descubrir supernovas permanentes. El anuncio se hace online. Se estudia mucho más rápido. Detectan enseguida si es un falso flare o si era otro evento transitorio, si es supernova. Y se publican miles por año. Cambió la forma y además los telescopios se operan, muchos de ellos a distancia. Son remotos, entonces cambió la forma de estudio. Igual es un trabajo bastante reciente que hicimos, que fue todo un desafío porque esta nebulosa es tan conocida, la nebulosa del Cangrejo, que tenía más de 5.800, algo así, papers publicados. Y un colega americano dice, valdría la pena investigar algo nuevo ahí. ¿Por qué no lo tomás, Gloria? Ajá, encontrar algo nuevo después de 5.800 papers publicados. Y lo tomamos al desafío con la doctora Castelletti, otra astrónoma de mi grupo en el IAFE, tomar nuevos datos con los telescopios activos en el momento, investigar el acople acá de la estrella de neutrones con el material circundante, pero a la vez obtuvimos la imagen de mayor resolución espacial, de mayor definición nunca conocida de este remanente en ondas de radio. Esto era una combinación de la imagen en varios telescopios, cómo se lo observó en radio, en infrarrojo, con telescopio óptico, con ultravioleta y en rayos X. Usamos satélites europeos y americanos para este estudio. Miren rayos X, qué linda se ve. Cada uno está mostrando otra física distinta. El gas a otra temperatura, en otro estado. Hay que armar el rompecabezas con todo. Ahora que estoy jubilada, me gusta mirar lo que hacen los instrumentos de punta. Esto es un radiotelescopio futuro que está trabajando activamente en Australia, pero en el futuro va a ser aún mejor cuando se acople con antenas de Sudáfrica. Van a trabajar como un único gran radiotelescopio, antenas en Australia y antenas en Sudáfrica. Esto es el centro de nuestra galaxia. Acá hay un agujero negro de miles de estrellas, miles de soles forman un agujero negro en el centro de la galaxia. Y estos son remanentes de supernova, nebulositas. Esta la estudiamos nosotros en radio. No salía tan bonita como con que tiene mejor resolución. Estos filamentos son extrañísimos. Parece que el campo magnético cerca del centro de la galaxia alinea la materia así y esas cosas raras. Nada, esto les quería mostrar algunos de los instrumentos que usé en la vida. Un conjunto de 27 antenas que está en el estado de Nuevo México, en Estados Unidos. Los mayores a lo mejor se acuerdan de la película Contacto con Jodie Foster. Bueno, ahí estoy con esas antenas que usaba Jodie Foster para detectar extraterrestres. El nuevo telescopio ALMA en Atacama, en Chile, ASTE, que es de Japón, APEX, que es sueco. O sea, en general usamos en el grupo, no personalmente, radiotelescopios. El de Australia usamos bastante, había que sacar una foto con canguros para convencerlos que estas antenas sí están en Australia. Era muy lindo porque al operar a la tardecita, los canguros se acercan, bajan, porque están
a comer el pasto y se comen las flores y las cosas. Y entonces si salía al atardecer, la sala de comando está por este lado y por acá está el comedor, entonces cruzar la zona para ir a cenar y tenía que ir esquivando los canguros porque les gustaba el caminito de cemento que era más caliente. Y si no, los telescopios espaciales o telescopios ópticos de Chile, ahora hay maravillosos. Digo, los nuevos telescopios van a invadir con tanta información. El Vera Rubin, que se inauguró hace un par de semanas, es impresionante. Ya dicen que solo con inteligencia artificial van a poder analizar la cantidad de datos que reciben. El James Webb desde el espacio, mirando en infrarrojo el espacio. Bueno, se vienen eras gloriosas para la astronomía. Ojalá nuestro país cuente con recursos para por lo menos sostener los recursos humanos para analizar esos datos. Sabemos que digamos, en los grandes consorcios, los países se incorporan con plata o con trabajo, para usar los instrumentos de frontera. Argentina pone trabajo, cerebro, mantengámoslo. Bueno, así verían desde Rosario la aparición de una supernova. Estén atentos si aparece una estrella nueva cuando en algún lugar impensado, comparen, avisen y festejen. Listo. Estoy lista para las preguntas. Espero no haberles tomado demasiado tiempo. ¿Puedo hacer una Hermosísimo, pregunta? Gloria, la verdad Claro, que por supuesto. sí, ahora vamos con las preguntas. A ver, Tony. Antonio. Gloria, muchas gracias por la presentación, me encantó. Gracias. Y ya que hablaste de supernovas en Rosario, te quería preguntar si estás al tanto de una observación. El cerrajero, sí. Sí, Es maravilloso, publicó en Nature el sí, cerrajero rosarino. exacto. Se Quería hicieron saber si... modelos. Ujú. Decime el nombre, por favor, porque me Mirá, creo que me olvidé. sale, no me acuerdo, porque es algo que Es tengo en una falta mente. de respeto que no diga su nombre en este momento. Víctor Buzo. Creo que Si no, Víctor ¿Cómo? Buzo. sí, Víctor Víctor Buzo. Ruz, Víctor exactamente. Buzo, muchas gracias. Si era una falta de respeto. Ese es un ejemplo, digo, antes las supernovas muchísimas eran descubiertas por astrónomos aficionados, telescopios en la terraza. O en el campo los que viven en lugares con cielos más oscuros. Y hay mucho aporte de ahí. Y lo que hizo Víctor, valiosísimo, fue avivarse de tomar muchas placas, todo lo que podía de señales, ni bien detectó algo, entonces tomó la parte de aumento de luz que se produce hasta el máximo, la gran explosión, y fue muy valioso. Se pusieron cotas para modelos teóricos en el mundo que no se sabían. Es muy valioso el aporte. Y alentó a mucha gente a seguir estudiando supernovas. Y o sea, se habla de una explosión de una estrella de qué masa para ver lo que él vio, digamos, para tener una idea. No sé, no lo leí. Bueno, Me quería saber si olvidé de era... estudiarlo, no me acuerdo, lo puedo buscar, pero no. No, está bien. Y la otra pregunta que te quería hacer es, cuando vos estudiás un evento de este tipo, ¿cómo podés estar segura de que lo que estás viendo es el remanente de lo que vio Tycho Brahe hace 600 años atrás? Haces una... Por la ubicación, porque era notable la ubicación como la fijaban. Y Ujú. por ahí los registros más antiguos de los chinos lo vinculaban, hablaban de la estrella invitada o visitante alrededor de un asterismo, y hubo gente que investigó. Conozco un astrónomo inglés de Cambridge que trabajó con un profesor de Cambridge, experto en chino, descifrando los antiguos escritos Ujú. y descifrando qué eran los asterismos, que parece que eran conjuntos de estrellas, y así poder ubicar
sacás las coordenadas, eran bien precisos, bastante, digamos, y estos remanentes son muy grandes, y entonces te das cuenta que tiene que haber originado ahí. Si uno va hacia atrás con la evolución de ese cúmulo, eh, o sea, vos podrías deconvulsionar esa imagen, esa información y decir, bueno, esto debe haber explotado en tal momento, por ejemplo, y sería un dato adicional como para afirmar La que edad, es... la edad se saca de, sí, bastante así, o sea, a ver, por la velocidad que se está expandiendo ahora, Ujú, se le aplica la física de que al principio debe haber ido más acelerado, ujú, se la corrige porque se movió en un espacio que tenía gas y entonces lo pudo ir frenando y se saca dónde. Y sin embargo, nos encontramos con sorpresas raras, como que la estrella de neutrones, que tendría que haber quedado en el centro, es disparada y a veces está fuera de la burbuja del remanente. Sí, ajá, ¿cómo? Si explotó y este fue el centro de la explosión, ¿por qué quedó afuera? sí, sí, Parece que, y hay varios casos de esos, parece que al momento de explotar, la estrella de neutrones tan chiquita, tan pesada, sufre una patada y el centro de la explosión, toda esa masa de gas difusa expandiéndose se mueve, pero la estrella de neutrones tuvo, se llama así, un kick, una ujú, patada que la sacó afuera. Yo les mostré dos ejemplos en que el puntito de la estrella de neutrones estaba bastante en el centro, pero no es lo más común. Suele estar corrido y crea una nebulosita que se llama nebulosa de viento del púlsar, con forma de cometa, así un triangulito, con un cucurucho, crea mientras se va moviendo, y va causando cosas raras adentro del submarino. Nada es fácil en astronomía para determinar distancias o edades. Son los temas más complejos y los físicos nos agarramos de eso para sacar magnitudes. ¿Cómo vas a sacar la masa, la velocidad, la presión si no tenés la distancia en la que está? ¿Cómo vas a sacar la edad si no podés volver atrás y ajustar modelos? Pero bueno, así dialogan la física y la astronomía observacional. gracias. Nati, Hola, Hola, Ana. Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha? Te escucho bien. Bueno, muchísimas gracias. La verdad me emocioné. Este, te quería hacer una pregunta, a ver si me sale. Nosotros trabajamos con cosas chiquitas. Yo trabajo con electrones en biomoléculas y no sé si será incluso también por la postura corporal de estudio y de inspección de lo que estudiamos acá. Tal vez uno se siente ridículamente, digo, pero y porque lo que estudiamos es más chiquito que uno, por sobre lo que estudia. Entonces, me interesa saber, te hago una pregunta muy así, out of scope de la charla, tal vez, ¿cómo se siente? Cómo es cómo es la vida sabiendo mucho de cosas tan grandes, tanto más grandes que nosotros, digamos? Cualquier hijo de vecino, históricamente los seres humanos hemos mirado para arriba, no hemos preguntado cosas, pero pasar una vida y estudiar mucho y conocer mucho de eso, creo que nunca hablé con una astrónoma, Ah, digamos, en real bueno, time. Y quisiera saber un poco más de cómo es tu cabeza, cómo es tu experiencia de vida, ok. o epistemológicamente, haber pasado tanto tiempo estudiando estas cosas tan magníficas que, bueno, sí, a mí vos me hablas de fusión de neutrones y protones, es una cosa que no sé, no puedo. Bueno, Eso. gracias por la pregunta. Primero yo entré en la astrofísica por condiciones externas, no es que era de esas niñas que mira el cielo y dice quiero ser astrónoma. Yo tenía que elegir mi tema de doctorado cuando empezó la dictadura y me gustaba la biofísica y los expertos en el tema se tuvieron que exiliar.
y en otros lugares como la física atómica ya intervenían. Y encontré un nicho en la astrofísica como para evadirme un poco de la realidad terrible a mi alrededor. Entonces, mi inicio fue condicionado por otros factores. Y se me abrió un espacio en el que lo que yo decía, el diálogo entre la física, para los físicos el espacio es un laboratorio infinito, donde uno puede seleccionar el tipo de experimento que quiere hacer, con la desventaja de que no se puede repetir, que en general ocurre una vez. Pero creo que con cualquier cosa, en la medida que uno va ahondando en un tema, le va gustando cada vez más, vas entendiendo y te va gustando cada vez más. Y si hubiera entrado en la biofísica, a lo mejor hablábamos el mismo lenguaje ahora, me hubiese gustado y entusiasmado igual. Con respecto a estudiar el espacio, yo creo que uno pierde un poco, por un lado uno pierde un poco la dimensión y empiezo a hablar de años luz y de parsecs y de miles y de millones y años. Siendo tan mayor, no me voy a decir tan vieja, también me acuerdo de la era en la que los bancos, y en la caja del banco, manejaban con pilas de dinero, que no era todo electrónico. Y yo decía, al cajero del banco le pasan miles de billetes al día, pero no lo piensa como algo propio. Es un elemento de trabajo que pasa delante de él. Lo trata con cuidado, pero es un elemento de trabajo. Así me pasaba a mí con los números enormes, los números astronómicos. Con respecto a qué influencia me va dejando este estudio, es tomar las cosas en la Tierra o los hechos o los eventos cotidianos o del entorno con otra visión, de decir, somos tan chiquitos, con una vida tan corta, comparado con lo que le llevó al universo que se forme este sistema solar, esta Tierra, y que evolucione vida. Somos tan poca cosa que desperdiciar la vida y ese tiempo en discusiones inútiles, muchas veces lo pienso, digo, eso sí lo tengo presente. Y anteayer tenemos una física, miembro de la academia, la doctora Karen Halbert del Balseiro, que es la presidenta de las oficinas PUBWASH, bueno, los que se dedican a analizar el peligro nuclear del planeta, que tuvieron una reunión la semana pasada con 10, 11 premios Nobel y sacaron una declaración por la tremenda preocupación por el peligro nuclear actual al planeta. O sea que encima la ignorancia permea tanto que corremos el riesgo de autodestruirnos. No quería llevar a una visión negativa. Lo que quiero decir, Nati, es que te cambia la visión. Mi marido es psiquiatra y muchas veces decimos, él explora el microcosmos humano y yo el macrocosmos en el que evolucionamos. Y son visiones diferentes. Ayuda a lograr bienestar personal, en todo caso. No quiero decirlo autoayuda, porque eso se maneja a nivel personal. No sé, mi respuesta no es epistemológica, es más bien personal, pero no sé si te contesté, Nati. Y por otro lado, Sí. pude hacer una carrera de investigadora y tener 3 hijos, y tengo una nieta, y mi nieta estudia ingeniería ambiental, o sea, tampoco desechó las ciencias exactas. Muchísimas gracias. Te voy a poner en el mapa de mujeres que tengo ahí, en la oficina. Mira qué lindo. Y si me permitiste, hago una preguntita más muy rápida. Sobre los 5.800 papers, eso habrá sido en épocas, descarto que no había ChatGPT ni nada por eso.
¿Cómo los No, analizaron a no, los no, 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 5.800 papers? hasta muy actual. No, 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 Ah, se sigue investigando. no, No, no no. digo, pero en el momento que tenías que meterte en un estudio en el que había 5.800 papers, en una época en la que es tan difícil leer cualquier cosa, Ah, sí, sí, eso es cierto. Primero, los leíste, los hacer el leyeron, ¿cómo descarte. Sí, hicieron? sí. No, todavía lo empecé en 2016, todavía tenía biblioteca electrónica. Después tengo muchos amigos en el mundo a los que les pido el PDF, sigo haciéndolo. Y hay bueno, está la biblioteca de la Rusa que uno accede. Y la falta de bibliografía me sigue costando ahora para escribir libros, pero sí es brutal el daño a la investigación, todo el tiempo que se pierde por no contar con las bibliotecas, el acceso a las bibliotecas que se necesitan para investigar. Se pierde mucho tiempo. Te agradezco muchísimo. Lautaro. Hola, ¿qué tal? Hola, Me encantó la charla también, Gloria. La verdad que te lleva a otra dimensión. Mi pregunta era mucho más puntual y era sobre una cosa que leí hace poco. Salió una noticia sobre una mancha muy grande que apareció en el Sol. No sé si te enteraste de esa noticia, que decía que, bueno, empezaron a investigarla los astrónomos porque les había parecido una cosa muy particular. No sé si tenés algo para contarnos de eso. Y la otra consulta es, vos dijiste que al Sol le quedan 4.000 años. 4.000 y pico, sí. ¿4.000 años o 4.000 años luz? No, 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 años. Años luz es distancia, no es tiempo. Está Si bien. decís años luz es una unidad de distancia. La luz viajando a Sí, tenés 300.000 razón. kilómetros por segundo, ¿a qué distancia llegó en un año? Eso es Perfecto. años luz. O sea que es muy poco comparado con lo que tardó en 4.500 evolucionar. millones de 4.500 millones de años, le queda la mitad más o menos. Pasó un poquito de Ah, la mitad de vida. millones. Millones. Está bien, está bien. 4.500 millones. Entonces yo había entendido mal. Por eso me digo, Ah, no, queda no, muy no te poquito. asustes, ya no van a quedar ni tus nietos. En Sobre 4.000 las años tampoco creo. manchas solares hay todo el tiempo, descubiertas hace mucho tiempo, hace 2 siglos y muy estudiadas. Lo que tienen algunas, y acá estoy contestando por boca de otro porque el Sol no es mi tema, es que algunas son más energéticas y hay, pero no las manchas, sino erupciones que pueden llegar a alterar el entorno terrestre por efectos de las partículas. Estoy hablando lento porque estoy armando sobre algo que no sé. En realidad me da vergüenza ponerme a hablar algo cuando sé que hay expertos. La doctora Mandrini, si le mandás tu pregunta a mandrini@iafe.uvar, te va a contestar con mucha solvencia. Es una experta mundial, es editora del Solar Physics, es una de las mayores expertas en física solar y justamente en los efectos de las manchas solares. Ahora, lo que te puedo decir es que la prensa exagera muchas veces. Son efectos, a veces hay efectos casi normales y se exagera y va a traer problemas a las naves espaciales y las partículas van a bombardear a los astronautas si salen de la nave y o va a afectar, va a provocar cortes de luz masivos, cosa que ha hecho en algún momento una acción de un flare solar. En Canadá cortó la luz todo el todo el ancho de Canadá. Puede producir cosas extrañas, pero en general también la prensa o la gente que empieza a retuitear por ahí pone cosas de más. Entonces, prefiero moverme con datos más precisos. Y perdón por empezar a contestar, no era yo, entonces tengo que decir. Mandrini,
IAFE es la sigla de mi instituto, IAFE UBA-AR. Muchas gracias. Y decirle, dijo Gloria, que Sí, Gloria, muy linda la charla. Yo también voy con algo muy puntual, mucho más chiquito, no una pregunta como la que hizo Nati, que era enorme. Vos dijiste que las estrellas en general nacen como cúmulos de estrellas, como grupos de estrellas, ¿verdad? sí. Nuestro Sol, ¿quiénes son las hermanas de nuestro Sol? ¿Sabés que no descubrieron? Siempre están diciendo que hay una, tiene hasta un nombre, que hay una enana blanca compañera del Sol. Le han puesto un nombre, hay que googlearlo, pero no se observó. Se observan efectos cinemáticos de otra estrella, como que algo perturba un poquito la órbita. Sí, pudo haberse formado con otras estrellas cercanas. Y De la una de otra, a dos. Es raro que se forme una sola, porque como la nube se fragmenta en muchos globulitos, que solo una alcance la gravedad para empezar a encenderse, a veces es medio raro. y la otra es, los agujeros negros entonces lo que están haciendo es consumiendo materia, o sea que estamos perdiendo materia en el universo. Pero no tanto. O sea, se la Ah, van chupando la materia cercana. está bien, está bien. No, si en el centro de la Me galaxia rompiste un dogma directamente. ¿Cómo? Me rompiste un dogma. Ah, no, el universo no está perdiendo, se está expandiendo aceleradamente, pero no está perdiendo masa, no a través de los agujeros negros. Y lo que se llama materia oscura, que falta explicar, ahí no quise ni meterme, pero del universo y toda la grandiosidad del universo, solo tenemos acceso al 5%, que es la materia que de alguna manera emite energía, es detectable de alguna manera, pero después tenemos 75%, 74% de energía oscura que no se sabe lo que es, y el resto, 20 y pico por ciento de materia oscura que no se sabe lo que es. O sea que ignoramos más del 90% de qué está hecho el universo y qué nos mueve y qué lo hace expandir. Eso. Esa Muchas es una pregunta que te iba a hacer. He leído sobre algo que es como una contradicción, digamos, el tema de la fuerza de la gravedad, que tendería a resumir todo más vale en un lugar o en un punto, y esta expansión. Se piensa que se debe justamente a estas fuerzas de la materia que no se conoce, a todo ese No, porcentaje es la que no se energía oscura, es conoce, una no. energía La negativa. energía Chicos, oscura, me no la están tomando materia examen oscura. de todos los temas. Es que No me justamente estudié como no todos los sabemos temas. nada, se nos ocurre cualquier cosa. No, está la materia oscura y la energía oscura. Ah, La ok. energía oscura es como una energía negativa, y que en lugar de comprimir como la gravedad, empuja, Expande. Ah, expande. Entonces, a enormes distancias se nota esa acción. No se va a notar dentro de una galaxia, no se va a notar dentro de un grupo de galaxias que van a seguir evolucionando compactadas. Saben que en el universo todo gira. El Sol va a 220 kilómetros por segundo alrededor del centro de la galaxia gira dentro de un cúmulo de galaxias, el cúmulo local. Todo, a su vez, todo gira, todo se expande. Dentro de un grupo de materia no actúa la gravedad, que lo mantiene cohesionado. A muy grandes distancias, lo que se puede detectar, y ahí una herramienta importante son las supernovas muy brillantes que yo les decía, que permiten explorar el universo a muy grandes distancias. Entonces se está probando que el modelo que mejor ajusta es el de expansión acelerada del universo.
desde el Big Bang, que era un punto, se va a seguir expandiendo hasta que en algún momento, en un futuro muy lejano, sea todo negro. No tengamos luz de ningún lado porque todo se alejó de todo se aleja. Pero esa expansión es del universo a grandes escalas. Es sobrecogedor realmente todo. Sí. ¿Ven cómo Tony, pierde sentido los todo. problemas cotidianos cuando uno se pone Absolutamente. esa regla, esa escala? Y sí, el famoso, la mota en el azul en el universo. Tony, Sí, si me dejan yo sigo preguntando, así que digan ustedes. Mira, ya me paseaste por todo el programa, no me avisaron que repase. No sé hasta cuándo tenemos tiempo, pero tengo No sé dos ustedes si tienen que ir a trabajar. Yo me tengo que ir a la academia, pero no tengo tiempo todavía. Ok, dos bueno, preguntitas damos que, unos minutitos más, dale. No, tengo tiempo, salgo más tarde a la una. dos preguntas muy distintas. Una simpática, si quieren, si hay alguna evidencia de que era la estrella de Belén, si es que existió alguna Ah, vez. Se ha especulado un montón sobre eso. Quería saber si hay algún evento astronómico que la pueda justificar. mm, Y la te otra contesto. es, ¿eh? Sí, No, está bien, pregunta las dos. la otra no tiene nada que ver, y es un poquito más triste, digamos, más allá del cientificidio en el cual estamos inmersos en estos años. Te quería preguntar, ¿por qué esta disparidad de instalación de grandes aparatos en la región nuestra, ¿no es cierto? ¿Es solamente una cuestión atmosférica y geográfica o hay realmente alguna otra cuestión que Mm, haya hecho que se instalaran grandes instrumentos en Atacama y mm. no en algunos lugares de Argentina? ¿No? Bueno, la primera, la estrella de Belén, lo que dicen, en algún momento se especuló que era una supernova, y que sí vieron una estrella nueva. Ujú. Lo de cometas se descartó porque siguiendo las trayectorias de los cuerpos orbitantes en el sistema solar no parecería haber, porque el dibujito es un cometa. Los árabes enseñaban, perdón un poquito, voy a cerrar una puerta porque entró mi gato y le dejó abierto y el gato le interesó la charla. Eh, la, los árabes, que registraban muy bien los eventos astronómicos, cuando han dibujado estrellas nuevas, por lo pronto le pusieron, digo que después se probó que eran supernovas, por lo pronto le pusieron un color distinto del que vieron los chinos. Decían amarillo y los chinos decían rojo, pero eso puede tener que ver con presagios astrológicos que no querían que sean malas noticias y le cambiaban el color al emperador. Pero dibujaban las estrellas como la veían con los piquitos, que es lo que produce las capas de aire, producen los piquitos de la estrella, según se especula. Si había más humedad o lo que sea en el cielo, que le veían como colitas. Entonces, podría haber sido, no está probado, pero sí, hasta donde yo leí, puede haber otros estudios, sí se busca asociarlo, probablemente sí hubo algún evento astronómico. También pudo ser un flare de una nova. Hay estrellas que aumentan el brillo y después lo disminuye sin reventar, sin explotar. No se destruye, tiene etapas en que aumenta el brillo y disminuye. Pudo haber sido eso. Sobre tu pregunta del drama de la astronomía en Argentina, hay respuestas buenas y malas. La primera, resulta que cuando empezaron el cielo, por empezar, del lado de la cordillera hacia el Pacífico, es más seco, tiene más
tiene más noches despejadas, que es fundamental para la astronomía. Cuando los vientos pasan la cordillera, hacen así, traen humedad del Pacífico y por ahí no hay tantas noches despejadas, que es lo primero que se cuenta es que haya poco viento para que no destruya los instrumentos y que haya muchas noches sin nubes. Chile tiene eso por el lado de la cordillera en que está. Cuando vino de los primeros pedidos para instalar un telescopio grande del lado chileno, que es una asociación de universidades americanas para instalar en Cerro Tololo, estaba Pinochet en el gobierno de Chile. Y por algún motivo que a veces conocemos de querer congraciarse con Estados Unidos, les facilitó entradas de instrumentos, les facilitó trámites aduaneros, esa zona quedó con estatus de embajada, facilitaron la burocracia, más aún expropió sin papeles toda una zona de la montaña que años después la familia reclama. Pero al haber abierto un camino, luego vinieron los europeos, instalaron en el Observatorio Europeo Austral eso, ya tenían toda la burocracia pavimentada, no ayudar en los trámites, aduaneros, proveer personal para instalación, mejorar las rutas, etcétera. Estaba todo listo y los europeos se ubicaron un poquito más lejos, pero en las mismas montañas. Y después fueron al norte, Atacama le suma la extrema sequedad, es el lugar más seco, creo que el lugar más seco del planeta, que es lo que se necesita para la radioastronomía en ondas milimétricas, para que necesitaba el observatorio ALMA. Entonces, fueron allá. En Argentina se ha intentado muchas veces que vengan en instrumentos extranjeros. Hay buenos sitios en Salta, hay sitios en San Juan. Yo dediqué muchas horas. A esta altura, casi con tristeza, puedo decir, desperdicié muchas horas trabajando, horas, meses, años, trabajando para traer con otros equipos de gente para traer grandes instrumentos a Argentina. Que les dije que va a operar entre Australia y Sudáfrica. Argentina tenía mejor sitio, solo que Sudáfrica puso plata. Pero me tuve que aprender hasta cuánto costaba el metro de fibra óptica para que lo instalen, qué había en el subsuelo de cada una de las provincias que iba a atravesar esa red de antenas. Aprendí hasta dónde hay minas escondidas. O sea, uno tiene que hacer un esfuerzo grande para proponer un sitio. No funcionó porque finalmente Argentina no podía seguir. Vieron que en cualquier momento los otros países iban a poner dinero si hacía falta. Ese era un caso, el Square Kilometer Array, SKA, era un conjunto de centenares de antenas, pero también hay otros, infrarrojo en Salta, formar Salta abierta al universo, ahora lo trasladaron a San Juan porque allá ya no tuvo más soporte, y el telescopio chino que mencionó al presentarme, ya no estoy, y disculpen, renuncié a tiempo porque ya no estoy en el comité directivo y ahora no sé qué complicaciones pueden traer. Es un radiotelescopio chino instalado en San Juan que va a servir para geodesia, para ubicación de los GPS mundial y para radioastronomía, donde los chinos invirtieron unos $160.000 y Argentina menos de 10.000. Pero el director chino dijo, no puedo trabajar en un país que cambia de presidencia y línea cada 4 años. Dijo, ustedes necesitan un rey. Broma de mal gusto aparte, es muy difícil sostener
y la burocracia no está pavimentada, porque lo que se asegura un día se cambia al año siguiente. Entonces da mucho trabajo. Hay buenos cielos. Y es fundamental que tengamos instrumento propio porque es la manera de entrenar los recursos humanos. Usar los instrumentos extranjeros es muy difícil porque uno compite. Primero, que los países que pusieron dinero tienen la prioridad total. Los que presentamos proyectos para usar, por ejemplo, un telescopio europeo, tenemos que asociar a un europeo. Los argentinos no tenemos permiso. O asociás, sumás a tu proyecto un chileno que tiene derecho por derecho de suelo, o un chileno o un europeo, si no, no entras. Los americanos son de cielo abierto. Lo que tenés que hacer es presentar un proyecto brillante que compita con cientos de otros proyectos y les gane. O sea, yo dije, usaba mucho el Very Large Array y lo que nos costó y mandar a mis tesistas, o sea, tienen que ser proyectos que pasen muchos filtros. Y entonces dice, está bien, Argentina, de una universidad de Buenos Aires, vamos a darle un rato. Estos telescopios ópticos de Chile pueden costar más de $1 millón de operación cada noche. Entonces se cuida mucho. A veces te dan minutos. Argentina tiene acceso a uno que está en Chile, el Gemini. Es un telescopio grande, el telescopio de frontera al que Argentina tiene acceso a 9 noches en el año, que puede ir a uno gemelo que está en Hawái o el gemelo sur que está en Chile. Pero se dan minutos, ratitos. Te doy 40 minutos de uso de este telescopio para tu proyecto. ¿Fracasó? ¿Estuvo nublado? Espera 6 meses para pedir turno de nuevo y otros 6 meses más hasta que tu objeto esté visible, esté por arriba del horizonte. Entonces, si era para una tesis, sonaste, tenés que esperar 1 año. No obstante, seguimos, vamos a poner el lado positivo, trabajando mucho en formación de recursos humanos, que son muy buenos. Y ahora además, tenés acceso a enormes bancos de datos de archivo, observatorios virtuales. Nosotros usamos mucho datos de archivo. A veces de una placa entera, de una porción de cielo, alguien estudió el objeto interesante de acá y nosotros encontrábamos un objeto interesante por acá y se podía hacer un paper con datos de archivo, que 1 año después de observado ya queda libre para el mundo. 1 año y medio. O de los satélites. Una vez en algún programa de televisión me llamaron la cartonera de la astronomía porque reusaba datos abandonados por otros. Sí, cuando Argentina no tiene instrumentos o fondos, igual podemos hacer ciencia. Pero no, creo que ya te contesté por qué no hay acá y por qué queremos. ¿Nos queda alguna pregunta aquí que me parece que habías levantado la mano en algún momento? Si es breve. No quiero aburrirlos más. Por ahí hablo demasiado, perdón, no quiero aburrirlos. No, para nada. Me encantó la charla, la presentación. ¿Dónde estaba todo antes del Big Bang? No había espacio, no había tiempo, no había materia, no había. No existía. No existían ni las. No hay un antes. Pues no hay un antes. No había un punto infinitesimal, digamos, donde estaba contenido todo. No. Tampoco es un punto. Te digo, la física explica hasta 10 a la menos 33 segundos. Sí. Es cierto, te falta ir, hacer un 0,33 ceros y un 1 de esa fracción de segundos. Hasta ahí llegas, pero no llegas al 0. No era un punto. No había materia, no había tiempo. No había ni siquiera las partículas para empezar a formar los núcleos que formarían futuros átomos, nada. Y además, una vez ocurrido el Big Bang, hubo un instante de hiperinflación en el que
ahí sí empezó a crearse materia, y en esas sopas la materia se convertía en energía, que se convertía en materia, que se convertía en energía, que se convertía en materia, pero hay rastros de irregularidades que después de cientos de miles de años se ve como un fondo de radiación cósmica. Lo que quedó de esa época es todavía una radiación que emite a 2,7 grados Kelvin y se puede sacar un mapa de irregularidades que a partir de ahí se formaron grandes estructuras de las que ahí nacieron cúmulos de galaxias, que nacieron galaxias, etc. Eso se puede ir muy atrás en el universo y se puede mapear, se puede observar, pero más atrás no. Hay un punto en el que nunca, jamás se va a poder acceder porque no salía la luz, porque se convertía en materia y se convertía en luz y se convertía en materia. Es el E igual a mc cuadrado, que una partícula se convierte en energía, se convierte en materia. Entonces, eso es completamente opaco. No es que nos falten instrumentos para ir más atrás, es que no hay radiación proveniente de esos primeros instantes. Pero no hay un más atrás, o sea, desde el Big Bang recién ahí empieza a crearse el tiempo y el espacio. No hay un antes, no hay un atrás. ¿Y es la única vez que se ocurrió eso en este universo o se cree que se pudo haber originado otro universo o otros universos? Yo no estoy familiarizada, sé que hay teorías de multiversos. Grandes burbujas Digamos, de que que ocurra conviven y que eso, hay los... una probabilidad asociada de que se genere un universo Ya, de la nada, si no lo entendí mal. no sé, los multiversos también que dicen que los agujeros negros son tener puentes que son agujeros blancos en un universo paralelo y lo que desaparece de uno va al otro, o que tenemos un universo de antimateria. Pensá que cuando se formaron las partículas se formaron casi lo mismo de materia que de antimateria. Y por alguna razón, sin explicación física completa todavía, sobrevivió prácticamente todo de materia, por eso estamos acá. Si hubiera sobrevivido materia y antimateria, seguían aniquilándose y no sobrevivían los átomos. Por alguna razón la antimateria desapareció y quedamos objetos hechos de materia. Hay mucha física para investigar, para el pasado y para el futuro, ¿no? Estaría buenísimo que venga Rosario alguna vez para poder charlar cosas locas. Es sumamente apasionante, Gloria, realmente. Ay, veo que Nati tiene una preguntita más y seguro que no va a ser cortita. Bueno, me cortan cuando les parezca. Dale. Si hay un minuto más. No, porque vos decías, Gloria, antes del Big Bang no hay. Está correcto. Puede ser, pero digo no hay o simplemente no lo podemos ver porque no hay luz. ¿Eso marca los límites de la existencia o marca los límites de nuestra comprensión? De la existencia. No es mi tema, insisto, pero el hecho de que sí se pueda ver los efectos de la hiperinflación que no es argentina, sí se puede ver es porque hubo un inicio. Que avancen más rápido los modelos físicos y puedan ir más atrás en el origen, ojalá, esperemos, y se trabaja en eso. Ahí trabaja la gente de la gravedad cuántica, ahí está toda la física metida. Ustedes tienen ahí en la Universidad de Rosario físicos excelentes que Castañino formó el grupo de gravedad y ultrarrelatividad en mi instituto, en el IAFE, y dejó escuela en Rosario. Seguramente cualquier físico allá lo va a explicar mejor que yo. No es
hay una cosa que hay que dividir. No es que nos falte instrumento o cerebro para ir más atrás. No hay un más atrás y eso sí se puede demostrar. Es feo aceptar fronteras, pero total están tan lejos. Muchas Sí, gracias. son tan inacibles. Tan inacibles. Tan Ahí inacibles. Qué nunca impresión. me quise meter en la cosmología. ¿Ves? Cuando me preguntabas por qué pasaba con las distancias y tamaños, nunca me quise meter en la cosmología porque me asustaban esas cosas intangibles y demasiado basado en modelos. Claro. Y en cambio me fui a la astronomía observacional. Estarán muy lejos los objetos que estudio, pero recibo datos, es radiación electromagnética colectada por un instrumento y yo me siento y lo analizo y lo veo. Veo datos, veo imágenes, puedo medir velocidades, puedo medir espectros, presencia de luces. Necesité hacer una astronomía observacional, que es más complicada por lo que yo les decía del acceso a buenos instrumentos. Lleva más tiempo y produce menos papers, lo cual en CONICET o universidades a veces no se lee bien. Produce menos papers porque se pierde mucho más tiempo analizando datos hasta que uno llegó a la ciencia. Pero yo necesitaba algo más tangible. Tangible, claro. Sí hay límites en el estudio, no podía sumergirme en la cosmología. Y admiro mucho el trabajo de los cosmólogos. En Apasionante Córdoba también, claro. tienen muchos expertos y de la formación, cómo se formaron las galaxias y quedan enormes vacíos. El universo se forman galaxias en redes, como si fueran telaraña, y con enormes vacíos entre un hilo y otro. Eso es la gente de Córdoba que trabaja en eso. Bueno, Gloria, creo que te hemos sacado todo el juguito posible. Pues, Es un tema súper apasionante, realmente trasciende las fronteras del cerebro, creo, de cada uno de nosotros. Y me alegro del acompañamiento. me Ustedes parece los agradezco mucho.